Palabra de Dios. En esta mañana quiero que busquen en su Biblia el Evangelio según Lucas, capítulo 24, versículos del 4 al 7. Evangelio de Lucas 24, capítulo 24, versículo 4 hasta el 7. Lo tenemos, iglesia. Búsquelo ahí despacio, búsquelo despacio, búsquelo, ya lo va a encontrar ahí. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos han traído Biblia? Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Si no ha traído, pues ahí Dios tiene siempre misericordia de los que no traen Biblia, ¿verdad? Amén. Ahí está la pantalla, hermano, ahí está la pantalla. Amén. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Gloria a Dios. Oramos, Padre, le damos las gracias, mi Dios, por tu bendita palabra. Enséñanos, mi Dios. Queremos aprender acerca de tu resurrección, Señor, que podemos entender, mi Dios, que podamos comprender y asimilar la importancia y de esta promesa, mi Dios, que un día también regresarás por tu iglesia y que toda tu palabra, mi Dios, se cumple, mi Dios. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y celebramos tu victoria a la muerte. Celebramos tu victoria, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Muy bien. Para mí, hermanos, es una fiesta, es una alegría, es un gozo que nuestro Señor haya resucitado. ¿Cuántos se alegran, hermanos, que Cristo haya resucitado? Amén. Y podemos decirle: ¿y quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su iglesia? Victoria. No, hermano, está dormido todavía, hermano. Veamos de este lado. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a Taber los santos? Gloria. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén. La palabra de Dios, hermanos, leemos cuando ya las mujeres habían llegado a la tumba, llegaron al sepulcro a ungirle con especies aromáticas, pero ya no la encontraron. Porque les dice todavía a los dos varones que estaban ahí, dos ángeles que estaban ahí, le dicen todavía: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Nuestro Cristo, hermanos, no está muerto. Esa es la diferencia. Podrán haber muchos dioses, digámoslo así, entre comillas, hermanos. Habrá muchas adoraciones falsas, pueden adorar a quien sea, hermano, pero todas esas tumbas de todos esos personajes están ahí, está llena, ahí todavía están los huesos de todos esos personajes, pero la tumba de Cristo está vacía. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, pero 3 días antes, hermano, él estaba condenado. Al pueblo le dijeron: bueno, hoy en esta fiesta podemos darle libertad a un personaje, a un delincuente, porque él lo juzgaron como un delincuente, como lo peor. Morir en una cruz era de las peores humillaciones que existía en esa época, hermano. Entonces le dice, ¿verdad? Bueno, le liberamos, le dicen al pueblo: le liberamos a uno de los dos. ¿A cuál quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Esa fue la pregunta que le hicieron. ¿Qué hubiésemos contestado nosotros, iglesia? Barrabás hubiéramos contestado: liberen a Barrabás. Liberen a Barrabás. Lo mismo que estábamos cantando: fiesta, hoy hacemos una fiesta. Liberen a Barrabás. Y le gritaban. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque los mismos que gritaban 7 días antes: ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana en las alturas! Eran los mismos que estaban después: ¡liberen a Barrabás! Pero todo tenía un propósito.
Todo tenía un plan maravilloso de nuestro Dios Todopoderoso. Ese plan estaba desde la eternidad, hermanos. Y se tenía que cumplir la palabra que nuestro Señor Jesús iba a ir a la cruz. Y es condenado, hermanos. Y empieza, hermanos, toda una noche lo anda de un lado para otro en su juicio. Dicen los conocedores, hermanos, los abogados, que ha sido el juicio más injusto de la historia. Oigan, el juicio más injusto de toda la historia de la humanidad. Y lo anduvieron de un lado para otro, andate para donde Herodes, veniste para acá, andate para allá, que no sé qué. Y en todo eso, hermanos, los empezaron a azotarle. Le azotaban, hermano, algunas de las características de esto con lo que los flagelaban o los látigos, hermano, estaban hechos de cuero. En las puntas tenían, cabal en las puntas tenían unos como especie de garfio, ¿verdad? En medio, entre cada cuero, había unas bolitas de hierro, de metal. Entonces, de tal manera que cada vez que le daban al Señor Jesús un latigazo, hermano, se agarraba de la piel. Y cuando lo jalaba, no creas que lo hacían con lástima. No lo hacían con lástima, lo daban y le daban con amor. ¿Será que con amor, hermano? ¿Cuántos aquí alguna vez han ido a la unidad de salud a que lo curen? ¿Ah? Levante la mano, hermano. Nadie ha ido a que lo curen. Ahí lo curan con amor, hermano. ¿O se cree que no? Sí, con amor. Es con amor que lo curan, porque si lo curan con lástima, les deja que se les contamine ese día. ¿Ves la diferencia? ¡Uy, qué cruel estos señores! ¡Cómo me restriega ahí! No, es que le está haciendo como se debe de hacer, hermano. Así tiene que ser, si no, eso se le contamina. Pero ese punto y aparte, hermano. Pero al Señor Jesús le daban, hermano, y le daban, y le daban, y le daban. ¿Y sabe qué? Que cada una de esas humillaciones y de esos golpes, nosotros teníamos que haberla llevado. Nosotros, usted y yo, hermano. Bueno, miren, le daban, hermano, le daban vuelta, le quitaron la ropa, lo dejaron en ropa interior, lo escupían. Dice la Biblia, hermano, que le arrancaban la barba. Y hermano, mire, con el poder de nuestro Señor Jesús, con solo que Él hubiera pensado que lleguen unos ángeles a ayudarle, viene una legión de ángeles a ayudarle, hermano. Pero Él fue, dice la Biblia, hermano, que Él fue humilde hasta la muerte. Él fue obediente hasta la muerte. Y hermano, mire qué terrible. Hemos visto el día miércoles, veíamos que también Él, cuando antes de ir a la cruz, oraba al Padre en el Getsemaní, oraba, y tanto el estrés que estaba teniendo, hermano, que dice la Biblia, hermano, que sudaba como gotas de sangre. Y eso es real, hermano. Eso es real, no es que sea una exageración de la Biblia. No es exageración, hermano. Eso es real. Porque hay un término médico que se llama hematohidrosis. Son pocos casos en el mundo que se han dado, hermanos, donde la persona sometida a un estrés muy fuerte, a una angustia, a una aflicción, ellos han sudado. Eso es una combinación de sudor, con sangre. Todo eso, hermanos, todo eso por usted. Por usted. Si alguna vez usted ha dudado que Cristo le ama, hermano, está totalmente equivocado. Si alguna vez usted ha dicho, ay, a mí nadie me quiere, ay, que no sé qué, el Señor le ama. El Señor le ama, hermano, porque si no hubiera amado a este mundo, si no nos hubiera amado, Él no permite que le hagan nada de eso, hermano. Lo llevan, hermanos, a la cruz. Le ponen, antes de llevarlo a la cruz, le ponen una corona de espinas. Le ponen una corona de espinas, hermano. ¿Alguien aquí alguna vez se ha espinado? Ah, pero antes, ¿verdad? Con el whisky se espinó usted. No, eso no duele, hermano. No, hermano, esa es la espina de limón. Grande, ¿verdad? Pero eran más grandes, hermano. Y después de la corona. Sí, hermano, mire, si uno con una heridita, ahí está que ya se muere, hasta ya se desmaya.
Que sangraba, hermano, sangraba. Y tanta humillación lo anduvieron de un lado para otro. Luego le ponen un madero, una cruz, ya no aguantaba. Pusieron a un hombre que le ayudara y llega hasta la cruz. Y lo crucifican, hermano, miren. Y cuando ya estaba él ahí en esa cruz, después de recibir, hermano, no había dormido, después de haber sido humillado, después de haber sido flagelado, hermano. Lo que usted ve en la película de la Pasión es muy apegado a la realidad. Es muy apegado a la realidad. El pastor mencionaba en la mañana, ¿verdad?, que hay 3 teorías acerca de las personas que dicen que Cristo no resucitó. Pero hay médicos también que se han puesto a investigar acerca de todo lo que vivió y dicen que es imposible que alguien haya sobrevivido a tal magnitud de daño que le hicieron a su cuerpo. Y ahí estaba en la cruz. Y a su lado estaban 2 delincuentes. Abajo había unos soldados, abajo estaban unas mujeres, otra gente solo viendo nada más. Y uno de los delincuentes que estaba con él le dice: bueno, si eres de verdad el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas y nos bajamos nosotros de ir? El otro le dice: no te metas, porque en verdad nosotros sí tenemos razón de estar aquí en este lugar, pero él no te metas con él. Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y la oportunidad, hermano, la aprovechó y le dices: sí, hoy te digo que estarás conmigo. Algunos erróneamente dicen: voy a ser como el delincuente, voy a vivir la vida loca, voy a andar haciendo lo que me da la gana, voy a andar de un lado para otro, pero en el momento de morir me voy a arrepentir. No se sabe, no se sabe si vas a tener oportunidad. Pues ahí estaba ya, ¿verdad? Pasó prácticamente, hermano, creo que desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Terrible, hermano. Pero lo más terrible de eso, hermanos, es este momento que le quiero describir, hermano. Cuando Jesús se sintió solo. Cuando él sintió que el Padre lo había dejado solo. Cuando él siente que el papá ya no está. Como un hijo, ¿verdad?, pequeño que lo anda de la mano y de repente se suelta, se le pierde y empieza a buscar a mamá, papá, y no lo encuentra, se siente abandonado, angustiado. Nuestro Señor Jesús, hermano, en ese momento, porque lo dice la Biblia, sintió algo terrible. Y es una de las frases que encontramos cuando Él está en la cruz, que dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hermano, ese momento pudo haber sido fracciones de segundo, pudo haber sido segundos, pudo haber sido minutos, pero Él sintió que el Padre no estaba con él. ¿Qué no está? Padre, ¿por qué me has abandonado? Hermano, mire, en Mateo capítulo 27, versículo 46, Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero que el Hijo de Dios, hermano, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, diga en ese momento: ¿por qué me has desamparado? Es porque sintió, oiga bien, sintió que el papá no estaba con él, estaba solo. Es porque sintió toda la ira de Dios sobre él. Esa ira que venía sobre nosotros, la sintió sobre él, sobre sus hombros, todo lo que había pasado, hermano. Él sintió la carga pesada del pecado de cada uno de nosotros. Esa carga la sintió él en ese momento. Porque, hermanos, él no vino: voy a ir a salvarlo, para que bueno, y a pasarla tranquilo. No fue algo fácil, no fue algo sencillo, hermano. Porque el Padre se apartó de él en ese momento. Se sintió solo y desprotegido.
ese momento. Por eso, hermanos, podemos entender cuando él estaba orando en el Getsemaní y le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, la copa de la ira de Dios. Si es posible, pero le dice: Padre, que no se haga como yo quiero, sino hace tu voluntad. Y se hizo la voluntad. Entonces, hermanos, estando ahí, él encomendó al Padre y se encomendó a él. Dice la Biblia que hubo una oscuridad total y última. Hermanos, si los que estaban ahí no creyeron ese día, de verdad que ya no creyeron nunca, porque hubo una oscuridad total. Imagínense ustedes, de repente se oscurece. Han habido eclipses últimamente, ¿verdad? Era una media sombra, hermano. Una media sombra. Se oscureció, pasó oscuro todo ese tiempo. Una oscuridad total. Cuando Él entrega su espíritu, su alma al Padre, dice la Biblia, hermano, que en el templo había ¿cómo se llama, hermano? ¿Se me ha ido el nombre? El velo se rasgó. El velo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Cómo nos imaginamos ese velo? Usted se lo imagina una cortinita ahí de la casa, ¿verdad? Como las cortinas de la casa, o como esas cosas de manta que uno le da, y ya la rompe, ¿verdad? Así nos imaginamos el velo, pero no era así el velo, hermano. Se llama velo, ¿verdad? Pero no era así, algo como un pañuelo de delgado. ¿Sabe cuánto medía? De alto el velo. Y ya le voy a explicar por qué estaba el velo. Eso estaba en el templo y dividía lo que era el lugar santo con el lugar santísimo. El lugar santo era donde se movían los sacerdotes a hacer todo el ritual, ¿verdad? Y al lugar santísimo entraba solamente el sacerdote. Un sacerdote entraba una vez al año. Estaba el velo y el sacerdote en su vestimenta tenía unas campanillas, tenía algo que sonaba para que cuando él entraba, y tenía que entrar él, limpiarse él de todo pecado, estar bien ante Dios, pero bien, bien. Y una vez al año estaba en el lugar santo, y esto es dentro del templo. Hoy ya no hay templo, hermano. Hoy el templo somos nosotros, templo y morada del Espíritu Santo. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Amén. Bueno, entonces el sacerdote una vez al año decía, y entraba, y se oían las campanitas, y quedaba digamos, una especie de cuerda afuera. Y él iba, ¿verdad? Y oía, ¿verdad? Y en el lugar santísimo estaba el arca. Y entonces, hermano, oía, ¿verdad? Si esas campanitas dejaban de sonar, es porque el sacerdote había muerto ante la presencia del Señor, porque él no estaba listo, no estaba limpio de sus pecados. No dice la Biblia que jalaban a cada rato, ¿verdad? Pero pasó porque lo describe. De tal manera que si el sacerdote llegó, ¿verdad? O digamos el pastor llegó, ¿verdad? Dándole la del pastor, pero anda pateando aguado. Hálenlo, porque nadie puede entrar a traerlo. Hálenlo. Porque el lugar era el lugar santísimo, era donde estaba la presencia de Dios. Porque Dios no tolera el pecado, porque Dios no puede estar ante un pecador. ¿Me entiende, hermano? ¿Está aquí conmigo? El pelo medía, hermanos, de altura del suelo hasta arriba 20 metros aproximadamente. Usted se imagina el templo como esta casita, ¿no? 20 metros para arriba. De espesor, o sea, de ancho. Algunos dicen que 10 centímetros. Así era el velito, hermano, así. Otros dicen que más, hermano. Pero póngale que sean 15, 20 centímetros. Así. Entretejido.
Según algunos teólogos dicen, hermanos, y algunos historiadores, que si se amarraba a un extremo un caballo y a un extremo el otro caballo, y jalaban los dos caballos y trataban de rasgar o romper el velo, no lo podían hacer. No se podía. ¿Por qué le estoy aplicando esto, hermanos? Porque ese velo lo rasgó de arriba hacia abajo Dios. Porque significaba, hermanos, que el hombre no puede estar ante la presencia del Señor. Por eso estaba el velo. Porque hay una separación, o había una separación entre el hombre y Dios. No podía entrar ahí. Cuando se rasga el velo, entonces ahí, por la misericordia de nuestro Dios, tenemos acceso. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que dice en Mateo, capítulo 27, versículo 50. Mateo 27, 50. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer hasta el 54. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo, oiga bien, se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Miren lo que dice. Aquí no se me vayan a asustar. Y se abrieron, oiga, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Quédese ahí, no me lo ponga el otro. ¿A usted le gusta la serie de Netflix? ¿O de algún otro? ¿O de Canal 6? ¿Verdad? Hoy vamos a los comerciales y espera un día, ¿verdad? Mire, veámoslo nuevamente. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Muere el Señor Jesús, se rasga el velo y se levantan los muertos, hermanos. Y en los cementerios, hermanos, allá en el cementerio allá, pero eran de santos, dice la palabra, se sentaron ahí. No me crea, lo que así. No sé eso, pastor. No sé. Dice el siguiente versículo. No me crea ni creerle la Biblia. Y saliendo, oiga bien, de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquel tío que había, a ver, hace cuántos años tenía. Buenas. Buenas, aquí vengo. Pero ya me voy a ir otra vez. Mire, hermano. Y luego dice, es que mire todo lo que aconteció en ese día, hermano, qué tremendo. Y dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, le aparecieron a muchos. Y luego dice, hermano, el 54, el centurión y los que estaban en él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron a gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Qué acontecimiento maravilloso, hermano. Fíjense, el templo significaba, hermanos, la separación entre Dios y los hombres. En Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, vamos a leerlo, hermano. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dice el siguiente versículo, pero vuestras, oiga bien, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa era la separación que había, hermano. Ese era el velo. Pero cuando nuestro Señor Jesús entrega todo, entrega su espíritu, el velo se rasga. Y hoy tenemos acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acercado confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra, hermano. Confiadamente al trono de la gracia. Y son algunas de las cosas que podemos entender o aprender, hermano. Resucitó al tercer día. Ahí mismo en Mateo capítulo 28. Mateo 28.
Evangelio según Mateo 28, versículo 5 al 7. Busquen. ¿Cuántos han traído Biblia, hermanos? Búsquelo, hermano. Búsquelo después allá en la calle. Mire, ¿dónde está el libro? No, ese libro no existe. Dicen, no, hermano, búsquelo allí, ¿verdad? Búsquelo. Cuando hablamos de los profetas menores, cuando vamos a predicar de los profetas menores, Habacuc, ¿qué dijo? No, si eso no existe, son los libros. No, ¿cómo no? Hombre, si existe, hermano. Amén, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema de todo esto, hermano? Es que algunos traemos Biblia a la iglesia, algunos. La traemos y no nos acordamos de la Biblia hasta el próximo domingo. Algunos. A otros ni traemos Biblia a la iglesia, hermano. Ni siquiera la conocemos. Te la voy a presentar a uno. Esta es la santa palabra de Dios. ¿Miren, hermano? Amén. Amén. Gloria a Dios. No me ve enojado, hermano, porque es cierto. Si usted trajo Biblia, no se siente ofendido. Amén. Mire, leemos la palabra. Dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Hermanos, esta es la alegría y esta es el gozo que podemos tener, que Cristo ha resucitado. Gloria a Dios. La razón por la que estamos reunidos en este lugar es porque Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, hermano, Ana sería nuestra. Entonces, muchas personas se han dedicado años de estudios a tratar de negar la resurrección de nuestro Señor Jesús. Unos dicen, ¿verdad? Como bien lo dijo el pastor en la mañana, ¿verdad? Que hay varias teorías. Uno dice que se robaron el cuerpo, que se lo robaron los discípulos, lo escondieron, ¿verdad? Pero esa teoría, hermanos, se viene abajo cuando todos los discípulos murieron trágicamente por el Señor Jesús. ¿Cómo es posible que alguien va a tener un cuerpo escondido ahí y ya a punto de que le quiten la vida? No, va a decir, hombre, aquí está, llévenselo ya. Ahí esa teoría queda afuera ya. Otro que fue un desmayo, que fue algo, hermanos, que se quedó así, ¿verdad? Medio respiraba y creyeron que estaba muerto y después él se levantó y se fue. Y los otros que se equivocaron las mujeres y fueron a donde no era. Pero todo eso, hermanos, solamente son tretas del enemigo. Son tretas del enemigo para que la gente no crea en la resurrección de nuestro Señor. Porque a muchas personas les hace más fácil creer en los extraterrestres, en los ovnis, en las naves voladoras, en que en Marte hay vida. Les hace más fácil creer en eso, hermano, que Cristo ha resucitado. Porque dicen algunos, ¿cómo es posible? Dicen que solo en este mundo hay vida. No, debe de haber vida en otro lugar. Sí, los ángeles con el Señor. Sí, los ángeles, hermano, con el Señor. Todo eso son tretas del enemigo. Y entonces, ¿por qué dicen que hay avistamientos de seres de luz y de no sé qué, que no sé cuánto? Hermano, todo eso son seres de maldad. Son seres de maldad para confundir. Todo eso. Pero es que mire, ahí salió un señor que dice que se lo llevó los extraterrestres y lo tuvieron unos cuantos días allá y regresó y que no sé qué, que no sé cuánto, y viene descontando y todo eso. No, hermano, aquí está la palabra de Dios. Por eso, la razón de nuestra fe, hermanos, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso celebramos que Cristo vive. Amén.
Por eso es el motivo del cual el creyente debe andar siempre gozoso, hermano, porque Cristo resucitó. Mire, hermano, si es que, mire, usted puede tener problemas con su familia. Usted puede tener problemas con sus hijos, usted puede tener problemas económicos, usted puede tener problemas de tristeza, de depresión, cualquier problema, puede tener enfermedades. Pero el mejor regalo ya se lo dio Cristo. Entonces no nos podemos quejar. Ahora bien, el Señor nos oye nuestras oraciones, nuestras peticiones. Pero el mejor regalo ya lo dio Él. Porque ya lo dio todo por nosotros, hermano. Entonces en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, dice la palabra de Dios: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero creemos que Cristo ha resucitado. Hay resurrección para los que hemos creído. Ahora, como le dije hace un momento, a veces nos sentimos mal, a veces tenemos enfermedad, a veces tenemos problemas familiares, a veces hay tristeza, de todo, pero todo eso ya lo vivió el Señor. Él se sintió triste, lloró, Él fue traicionado. Él se sintió solo en un momento, así como usted quizás en algún momento se ha sentido solo. Él se sintió solo. Por eso, hermano, es que Él entiende perfectamente a usted, porque Él ya vivió todo. Tuvo hambre, tuvo necesidad, pero tenía fe, dependía del Padre. Por eso, hermano, Él nos comprende, nos entiende. Mire lo que dice Isaías 53, capítulo 53, versículos 4 y 5. Isaías 53, ahí se lo van a poner en la pantalla. Mire lo que dice la palabra: ciertamente, oiga bien, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice el siguiente versículo: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Alguien puede decir amén a esto, hermano? Amén, amén. Es que lo que pasa, hermano, que a veces leemos la palabra y qué bonita va lo que dice. Y no se trata de emocionalismo, hermano. No, es que no se trata de que, no, hermano. Pero la palabra de Dios, hermano, mire todo lo que Cristo ha hecho por usted. Todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Más herido fue por nuestras rebeliones, por toda la rebeldía de todos nosotros, hermano. Pero yo nunca he sido rebelde, pastor. Yo siempre he andado bien obediente con mis papás. Y aquí en la iglesia soy más que obediente, humilde, manso y humilde. Allá los hermanos todos se ríen allá atrás. ¿No creen? ¿No confían en ustedes? ¿Bien? Y yo dándole ahí, ¿verdad? Alas, ¿verdad? ¿No creen? ¿No confían en ustedes? Por su rebelión, molido, ¿por qué, hermano? Nuestros pecados. No, solo los pecados del pastor, no. El pastor ha pecado. No, también los suyos. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros. ¿Cuántos han clamado por sanidad de una enfermedad? Amén. Pero Dios no le ha contestado. Pero le doy una noticia. Cuando estemos en la presencia del Señor, ahí no van a haber enfermedades. Entonces, aquí se cumple la palabra. Por su llaga nosotros fuimos. Porque si aquí el Señor te dice no, es su voluntad y es su soberanía. Pero allá, en su presencia, hijo, aquí estás. Yo lo digo. Yo lo he dado.
Y si Cristo resucitó, hermanos, también hay una promesa para los que creen en su resurrección. Y esa promesa es para nosotros. Que si partimos en Cristo, hermano, si Él nos llama a su presencia, tenemos la esperanza, hermano, que vamos a estar ante su presencia. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice la palabra de Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermano, mire, tenemos como costumbre, podríamos decirlo así, que todo el que fallece, ¿verdad? Todo el fallecido, todo el mundo dice, ay, pero ya está en un mejor lugar, ya está en el cielo. Así. Yo no me pongo a pelear con la gente, hermano. Pero si no ha creído en Cristo Jesús, no está en el cielo. No está en el cielo, hermano. Así no duela. Así haya sido mi tío, mi primo, lo que sea. Y le puedo decir, hermano, por mi padre. No lo sé. Yo tengo la esperanza. Porque mi papá nunca, yo le predicaba, no, porque él era de los que llegan a su buenas. Buenas. No quiere que le enseñemos de la Biblia y le demos un estudio todos los días. Eso era mi papá. Todos los domingos había ido. Y yo le hablaba de Cristo. No, siempre decía no. Cuando ya estaba muy mal de salud, ingresado, yo lo fui a ver. Lo vi contento, hablando. Desde temprano me dijo, porque tenés que manejar hasta San Salvador. Pues venía a trabajar. En la mañana ya me avisa mi hermano que estaba muy mal. Regresamos, cuando regreso, hermano, ya no podía. Estaba a punto. Así, a mí, hermano, lo que más me preocupaba era su alma. Yo hablé al oído con él. Yo le prediqué ahí, le dije, si oíste, me estás oyendo, repetí conmigo, papi. Hagamos la oración, no tengas miedo. Yo oré con él ahí, hermano. Yo tengo la esperanza. No sé. Porque después que hicimos la oración, 2 horas después, él partió. Yo puedo decir que alguien me diga, no está en el cielo. Me alegraría. Es por eso, hermanos, que usted es responsable de las personas que tiene a su alrededor. Porque si usted no les habla de Cristo, hermanos, van a una condenación eterna. Van a una condenación eterna. Y si usted está aquí esta mañana y no le ha entregado su vida a Cristo Jesús, usted va a una condenación eterna. Porque le han predicado, le predicamos una y otra vez, y cuando se le acerca el hermano, hermanito, ¿usted ya cree en el Señor Jesús? Sí, dice usted, para que ya no lo siga molestando. Va a una condenación. Pero lo que hemos creído, hermano, no. Los que hemos creído, dice la palabra de Dios, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermano, mire, eso va a ser un espectáculo. Eso va a ser no, se queda corto el cine, hermano. Eso va a ser un espectáculo. Que usted y yo no vamos a estar en ese momento.
Y luego dice en el siguiente versículo, hermano, 17. Luego, oiga, primero van los muertos en Cristo, ¿verdad? Y dice, luego nosotros, los que vivimos, présteme atención ahí, hermano. Cuando venga el Señor Jesús, oiga bien, por su iglesia, que cada uno de nosotros somos su iglesia. No por denominación, no, por cada uno de nosotros, por su iglesia. Cuando Él venga por la iglesia, y con voz de mando y con trompeta de Dios, los primeros que van a resucitar son todos los que murieron en Cristo Jesús. Esos son los primeros. Y luego dice, los que vivimos. Ejemplo, si en este momento viene el Señor Jesús, pero no viene hasta la tierra, viene allá arriba, a las nubes, allí se queda, y suena la trompeta, y como decía el pastor, aunque usted esté dormido, si es creyente, Dios va a tener misericordia y se va a ir. Pero hermano, y entonces suena la trompeta, resucitan todos los muertos en Cristo, van para arriba con el Señor. Se van, hermano, para arriba, ¿eh? Y nosotros aquí predicando, ¿verdad? Unos dormidos, otros alegres, otro el pastor gritando. Y los que quedamos, los que vivimos, ahí viene, miren, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Nos levantamos, nos vamos de aquí, hermano. Amén. Dice, junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por ellos. El Señor es maravilloso, hermano. El Señor, hermano, mire, qué más amor. Decía el pastor, aquí va a quedar la ropa, decía, aquí va a quedar el micrófono. Hermano, le doy una recomendación. Si usted se queda, agarre el micrófono y predique. Hermano, yo le doy permiso, agarre, mire, abra la iglesia, usted predique y todo, hermano. Y saben que en las noticias, porque se desaparece un montón de gente, pues. ¿Qué creen que van a decir? Los gobiernos, ¿qué creen que van a decir? Los que queden. Vinieron los extraterrestres. Son los que desaparecieron. Se quedaron. Ojalá nos lleven a nosotros también. Ajá. Después viene la tribulación. 7 años de tribulación. Y nosotros en la voz del Cordero allá, hermano, gozando en la presencia del Señor, hermano. Cantándole al Señor. Mire, que es amargado y no le canta aquí al Señor. Allá va a sufrir, hermano. Allá va a sufrir porque ya no va a estar. Ay, qué aburrido, Señor. No, allá va a estar. O canta, hermano, porque los ángeles le cantan al Señor. ¿Y usted qué corona tiene que no le va a ir a cantar al Señor allá, hermano? Amén. Por eso, hermanos, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenemos la esperanza que si morimos en Cristo Jesús, nosotros vamos a resucitar. Amén. Gloria a Dios. Y cuando venga, si estamos con vida, hermanos, también seremos arrebatados juntamente con ellos, hermanos, y nos vamos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque Cristo vivo está, hermano, y vivirá por siempre, hermano. Póngase de pie, hermano, y le damos un fuerte aplauso al Señor. Porque Cristo vivo está, hermano. Miren. Dice que Él es el autor y consumador de la fe, hermano. Porque por sus llagas hemos sido curados, hermano. Usted esta mañana váyase con esta palabra en el corazón. Palabra de Dios, hermano. Que Cristo vive y está sentado a la diestra del Padre. Por eso le vamos a cantar en esta mañana. Cristo vivo está. Amén. Dele bien, hermano. Porque Cristo vive, hermano. Y allá le vamos a ir a adorar al Señor, hermano. Amén, hermano. Así que ayúdame con sus palmas y le vamos a decir